contacto con el ingeniero Germán Fleitas, director de obras de la Municipalidad de Asunción. Ingeniero, gracias por atenderme. Sabores y a lo más en vivo, Julio Fernández hoy. Sí, buenas. Muchas gracias. Ingeniero, te digo, mira el menú para arrancar la semana, para darle un calor a esta semana. Rico boriborí, pero de Iguazú casero, mate copa. Muy rico. Bueno, más rico va a ser si usted viene y comparte conmigo acá, ¿eh? Claro que sí. Ingeniero, qué dura tarea te toca afrontar ahora. Tuvimos casi 3 semanas de mucha lluvia y por supuesto está por demás decir las condiciones en que quedaron las calles de nuestra Asunción. Ya estamos previendo eso, cuadrillas para que salgan a recorrer los barrios y por supuesto en poner un poco a punto algunos que se puedan, porque supongo que algunos tramos llevarán su tiempo. ¿Ya se está empezando con el trabajo, ingeniero? Sí, claro, una vez que pasó esta tanda de lluvias, el asfalto se está secando y tenemos que empezar ya a bachear. Perfecto, ¿y eso cómo se hace? La dirección que justamente encabezás vos se encarga justamente de hacer un planeamiento. ¿Cómo es el sistema de trabajo, ingeniero? Sí, la Dirección General de Obras, a través de la Dirección de Vialidad, que es la dirección operativa, están ya preparando ya todas las maquinarias, digamos, sí. La usina, que es la que produce el hormigón asfáltico en caliente, ya para salir cuando el clima le dé, porque no se puede bachear con el asfalto húmedo, sí. Porque suelta todo. Entiendo. ¿Tu dirección cuenta con el presupuesto para esto, no? Sí, claro, anualmente se prepara el presupuesto y tenemos todo para trabajar. Bueno, y esto va a llevar varias semanas, porque principalmente yo supongo, ¿verdad? ¿Quién soy yo para decirte? Pero vas a priorizar aquellas arterias que se utilizan justamente como una opción para entrar a Asunción, debido a que algunas están justamente en construcción, me refiero a los viaductos y la otra avenida, como en el caso de Artigas, por ejemplo. Para suplir, bueno, el uso de esas avenidas principales, priorizará justamente, por ejemplo, la entrada para Santa Teresa, que es para nosotros los quienes vivimos en Luque, de fácil acceso a la capital. Sí, así mismo, todas las arterias principales tienen la prioridad, pero no así también todas las calles de asfalto, ¿verdad? Y empedrado también, ¿verdad? Toda la ciudad está, digamos, monitoreada y vamos a empezar el bacheo como corresponde. A mí me preocupa algo que siempre veo cuando viene justamente con una cuestión de escoba, hablando mal y rápido, ¿verdad? Empieza a sacar todas las arenas, tira justamente las piedritas ahí, ya ojoma las bleques y ari, el asfalto. Hay un departamento de tu mismo departamento que hace el control de que los trabajos se hagan justamente en forma y por sobre todo las cosas utilizando la materia, los materiales necesarios y correctos y adecuados. Sí, claro que hay un departamento de monitoreo que le sigue a las cuadrillas para controlar el trabajo, quitan fotos, hay, digamos, un archivo digital muy importante y después se hacen los informes. Ya. O sea que se hace justamente un trabajo paralelo de control, de tal manera, digo esto porque no me gustaría que después en 15, 20 días venga lluvia otra vez y empiece. Yo sé que el agua destruye mucho, me explicaba justamente cómo actúa y cómo levanta el recapado, pero yo pienso que si se hace con materiales de primera, como tiene que ser, y con el trabajo adecuado, bueno, durará un poco más. Claro que sí. Nosotros trabajamos con equipos y materiales de primera. Eso es una cuestión que se puede comprobar, cualquiera puede venir a comprobar. La mezcla asfáltica que utilizamos y los equipos son de última generación. Ocurre que a veces los baches que generan caños rotos tienen reincidencias, digamos. Claro, claro. Entonces ahí es donde dicen, eso ya se bacheó y se volvió a descomponer. Bueno, esas son reincidencias. O a veces la compactación del suelo, de repente por el exceso de saturación, hace que se mueva, ¿verdad? Pero estamos permanentemente detrás de los bacheos.